Buenas noches con todos, bienvenidos hermanitos a esta sesión, la número 28, si no me equivoco, de nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. En esta 30, ocasión vamos, perdón, 30. ¡ay, 30, imagínate! ¡Qué lindo! 30 ya del Evangelio según San Mateo. Bueno, vamos a continuar viendo el capítulo 26. Ahora vamos, en este capítulo pues estamos viendo el penúltimo y el último día de Jesús antes de su muerte, ¿no? Vamos a ver la celebración de la Pascua y vamos a ver la preparación de él como el cordero de esa Pascua. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea él el que nos dirija de la mano de Manuel Pablo Fernandini. Como siempre les pido, si alguien desea hacer la lectura, la oración, bienvenido, active su micro y empezamos. ¿Puedo, Katy? Ok, Mary, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, En el del nombre del Espíritu. Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Hijo del Santo. Espíritu Santo. Amén. Gracias, Mary. Gracias, Señor, por congregarnos el día de hoy y allanar nuestros caminos también. Bueno, Manuel Pablo, empezamos con el capítulo, continuando el capítulo 26. Gracias, Katia, hermanos, buenas noches. Y como dice Katia muy bien, estamos ya para continuar el capítulo 26 y recordando que Mateo tiene 28 capítulos, o sea, estamos cerquita del final del Evangelio. Si no terminamos hoy, que no creo, pero la próxima seguro. Bueno, estábamos viendo el capítulo 26. Acá están los subtítulos de las perícopas en que hemos dividido ese capítulo. En cada traducción de la Biblia es un poco diferente la división. Ya lo hemos comentado, por eso nadie se preocupe. Si alguien dice, oye, mi Biblia está diferente, claro. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me explica así rapidito para todos? ¿Por qué en cada Biblia el capítulo 26 tiene el mismo contenido? Pero ¿por qué tiene diferentes subtítulos? A ver, una pregunta así como para fastidiarlos. Yo siempre como el pesado de la película. Pero a ver, ¿cuál es el motivo por el cual cada Biblia, si la latinoamericana, la de Jerusalén, la de nuestro pueblo, la que tengan, la de Reina Valera, todas tienen diferentes subtítulos dentro del mismo capítulo? ¿Cuál es la razón? Porque luego la diferencia no es tanta. Son traducciones que tienen pequeños detallitos, ¿no? Pero acá sí la diferencia es más fuerte. Miren, una pregunta inocente que se me acaba de ocurrir. No voy a hacer que los haya agarrado. Los agarré a todos, en frío. No les creo. No, me están cochineando. Augusto está levantando la mano. Augusto siempre salvando al grupo, pues no vale. Augusto, a ver. No, pero espérate, a ver. No, pues Augusto un ratito. Porque Augusto contesta y salvan todos. Pero a ver, hagan el esfuerzo, pues.
o nadie puede contestar de verdad, de verdad. Lo hemos hablado, ¿ah? Por eso digo, yo me preocupo de que, como decimos cuando enseñamos a chicos en el colegio, y le decimos, oye, a ti te entró por un oído y te salió por el otro. ¿Y qué cosa se recomienda? Pon un corcho en el oído de salida para que se quede, ¿no? O no les comenté esto, ¿por qué se llaman diferente? Les apuesto 100-1, ¿ah? No, Les digo en qué clase, en qué video. a ver, porque no Claro, y recuerdo. ahí, ¿Ustedes, hermanitos? Mueven la cabeza, Manuel, no, dice. bueno, Son ¿cómo diferentes. recordar? Y le doy la palabra a Gusto. Guillermo ¿Se está acuerdan? también participando. Miren, ¿se acuerdan que en las primeras sesiones les comenté que la Biblia original se escribió de corrido y que hubo un caballero de origen inglés en el siglo XIII que introdujo capítulos y otro caballero en el siglo XVI, francés, introdujo versículos y que con eso la Biblia quedó ordenada? Todo el mundo lo ha aceptado, miren, católicos, protestantes, todas las Biblias tienen los mismos capítulos y versículos. Entonces, primer tema, ¿no? Los capítulos y versículos no fueron considerados en la redacción de los libros originales, es una introducción posterior. Y luego de eso, es que cuando armamos la Biblia, en las diferentes traducciones, respetando los capítulos y versículos, cada edición le pone el subtítulo que quiera a cada perícope. Entonces hay perícopes más cortas, en otra edición las perícopas son más largas, en unas tienen títulos un poco más formales, en otras no tanto. Y yo me he ido al vacilón, que es esto que me encanta, que es de la última versión en castellano de la Biblia, que es la Biblia de la Iglesia en América. Es la última chupada del mango, ¿no? Esa traducción que se llama la Biblia de la Iglesia en América fue encargada por la Comisión Episcopal de los Estados Unidos, o sea, por la Iglesia de los Estados Unidos, que tiene muchos fondos, ¿no? Como cualquier institución grande de los Estados Unidos, tienen dinero. Entonces ellos encargaron a la Iglesia de América Latina, representada por la Comisión de Obispos de América Latina, el CELAM, le encargaron que traduzcan la Biblia al castellano. ¿Por qué? Porque todos sabemos, en los Estados Unidos hay una población hispana muy grande. Entonces, querían ellos ofrecerle a la población católica hispana de los Estados Unidos una Biblia buenísima, súper confiable. Y le dijeron a los obispos de América Latina, por favor, encárguense ustedes y nosotros financiamos. No, nosotros gringos tenemos billete, lo ponemos, ustedes latinoamericanos es su idioma, son unos genios, y entonces así es como salió esta edición. Y se llama la Biblia de la Iglesia en América. Y esos son sus subtítulos. Les digo, yo manejo todas, ¿no? Pero este me encanta. Me parece súper amigable, como que el título ya te trae lo que va a tener la perícopa y divide un poquito diferente en algunos casos. En otros es igual pero no, corta diferente. Me parece bien bacán. Pero no sé, entonces esta respuesta, finalmente, miren, bien sencilla. ¿Por qué cada Biblia que cada uno de ustedes tiene, en el mismo capítulo 26, tiene diferentes subtítulos? Porque son introducciones de los traductores. Por esa razón. Si el autor original hubiera puesto subtítulo al texto, se respetaría absolutamente, ¿no? Pero no estaban, ni siquiera, les digo, ni siquiera estaba el capítulo separado del otro. Que Mateo, que estamos viendo, tenga 28 capítulos, es algo que Mateo no sabía. Mateo redactó su texto y en el siglo X, el siglo XIII, o sea, 1300 años después de Mateo, un
estudió su inglés, separó su evangelio en 13, creo que en 28 capítulos, imagínense, ¿no? O sea, si Mateo abre su libro hoy, ¿qué han hecho, no? Vacilón. Pero de verdad que ayuda, porque como también ustedes entienden, si nosotros trabajáramos la Biblia, como por ejemplo en tiempo de Jesús, Jesús nunca puede decir, como dice Isaías 43. No puede, pues si no había 40 ni 3. Isaías en un solo texto y los 66 capítulos de Isaías eran un tremendo rollo de 7 metros. Entonces, por eso vemos en el Evangelio cuando Jesús dice, como dijo el profeta Isaías, y cita, o parafrasea. Hoy en día hay una costumbre diferente, cuando el cura es un capo, y seguramente ustedes conocen a más de uno, ¿no? Él te dice Juan 4:10, Corintios 13:5, ¿no? Mateo 26:4, y te da la coordenada exacta, GPS, exacta, más precisa que un rayo láser, ¿no? Como un rayo láser que cae en la Biblia. Pero eso no existía. Bueno, seguimos. Yo me distraigo, pero miren, es como repasando. Pero yo estoy segurísimo que eso lo hemos hablado. Ahora, si el tema es, mira, si el tema es que se repite para aprender, y yo sé que es un método de aprendizaje también, ¿no? Por eso los que somos profes repetimos. No, en la repetición no es para cansarlos, sino porque si no entró en la primera, entra en la segunda, entra en la tercera. Eso es un poco siempre. Yo les digo, yo soy más que profe, hasta ahora soy alumno, y los profes que me enseñan repiten. Y repiten, es parte del método, ¿no? Mi nieto, uno de mis nietos que es de intermedio, está estudiando ya el nivel de álgebra en el colegio, y yo lo repaso a veces y a veces tengo que recurrir a la tabla de multiplicar. O sea, es como repasar y repetir, y él ya se supone que eso lo domina, pero por ahí que no, por ahí que se le va. Entonces es un tema que siempre es necesario en los seres humanos, ¿no? En la repetición es el gusto al final. Pero bueno, Katia, disculpa, me hice largo, pero lo expliqué. A ver, Cuchi y querían, Karin estaban levantando la sí, mano. Querían, creo, intervenir con la explicación. Adelante, Cuchi, y después Karin. Muchas gracias. Justamente para darle las gracias al profesor Manuel Pablo, para mí esto es nuevo y es una información que nos da valiosísima. Muchísimas gracias. Yo ignoraba todo esto y qué importante es conocerlo. Gracias infinitas nuevamente. Gracias. no, Cuchi, encantado, encantadísimo. Para eso estamos y yo más bien me alegro mucho de que personas como tú se lo reciban de tan buena onda, ¿no? Excelente. En mi caso, la pregunta era si bien, digamos, es abierta la decisión de los subtítulos en el capítulo 26, de acuerdo al criterio, no hay una, ¿cómo se dice? Hay un límite para, digamos, o algo oficial que se tenga que mantener sí o sí, digamos, dentro de esos criterios o de ese criterio para decidir los subtítulos, porque, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, ver una escena, digamos, las bienaventuranzas, ¿no? En las versiones de dos, por decir algo, no estoy segura si es así la realidad, de dos o tres evangelistas. Entonces, yo lo buscaría en mi Biblia como ese suceso, ¿no? Las bienaventuranzas, pero si, digamos, no existiese ese subtítulo porque no lo han considerado, eh, en tal caso, cómo ¿cómo te explico? ¿Cómo se llega al mejor índice, digamos, ¿no? Para que uno pueda ubicar ciertos contenidos precisos en la Biblia
si cada quien, digamos, asume su criterio de ponerlo aquí o acá o no lo pongo, no sé, quisiera que por favor ahondes en eso un poco. Claro, Karim, mira, dos cosas. Primero, bueno, el ejemplo que quisiste poner no funciona porque tú decías las bienaventuranzas en uno y otro evangelista, pero es que las bienaventuranzas solo están en Mateo. Son de Mateo y Y punto. por eso que dije que no estaba segura de No, eso, no, no, por eso, hice pero la para aprovechando. Entonces, las bienaventuranzas son de Mateo y nada más. Pero volviendo al fondo de la pregunta, me parece interesante porque podría entonces pensarse que esto da lugar a confusión, pero no. Por ejemplo, las bienaventuranzas tú las encuentras en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo en cualquier Biblia. El Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseña, la encuentras en el capítulo 6 de Mateo en cualquier Biblia. O sea, no se preocupen que el subtítulo vaya a desorientar para nada. Entonces, en algún caso se llamará la oración del Señor, en fin, pero el capítulo y versículo donde está cada parte es la misma en todas las Biblias. Por ahí no hay ninguna discusión. La libertad está en el traductor o en el equipo de traducción en cada edición, como les decía, cuando ya ponen subtítulos. Pero debajo de los subtítulos hay versículos que son exactamente el número 3, 5, 10, 15, el que corresponde, ¿no? No cambia. Si no, sería una locura total. O sea, si en tu Biblia las bienaventuranzas están en Mateo 10 y en la mía en Mateo 5, pucha, qué locura, ¿no? Pero eso no ocurre nunca. Siempre, sea cual sea la traducción, las bienaventuranzas están en Mateo 5. Y perdón, cuando dije 5, 6 y 7 me refiero al sermón de la montaña completo, ¿no? Pero las bienaventuranzas son la primera parte del capítulo 5 del Evangelio según Mateo, repito, y chequéenlo y compruébenlo en todas las Biblias. Manuel Pablo, Guillermo está. Sí, adelante. Guillermo. Manuel Pablo, cuando empezamos el estudio de la Biblia el año pasado, tú nos pusiste en contacto con todas las traducciones que hay, ¿no? Hay más de 12, 15, y te referiste a cada una de ellas. Después de eso, dijiste que la que más te había agradado, si el término es válido en tu palabra, era el libro del pueblo de Dios, que son dos sacerdotes argentinos, creo, los que la tradujeron. Correcto. Entonces, nos pusiste un archivo que contenía el texto de cada evangelista. Así ha sido con Marcos primero y con Mateo. Yo me he tomado el trabajo de hacerlo imprimir y ese es el texto que tengo a la vista en cada sesión, que coincide exactamente con el que tú pones en la pantalla. Y estos subtítulos que estamos leyendo ahora son los subtítulos que presiden cada una de las perícopes. La semejanza de cada subtítulo con lo que dice el Evangelio en la Biblia del pueblo de Dios son no exactamente iguales, pero son casi lo mismo. Por ejemplo, aquí el subtítulo que tú le has puesto es Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. En la Biblia dice la traición de Judas. Claro, Es lo mismo, es lo mismo, claro. dicho con palabras diferentes. Entonces, menciono esto para recordarles a todos los demás participantes en la sesión que busquen en sus archivos y van a encontrar, me parece que ha sido un PDF en donde está todo el texto del Evangelio que estamos estudiando. Yo lo tengo impreso y me sirve de base cuando tengo que hacer una lectura, lo leo de acá, mejor, o de la pantalla, en fin, ¿no? Y este detalle que tú estás estrenando de la semana Sí, pasada,
de ponernos el detalle de los subtítulos de cada capítulo. No es otra cosa que una guía para nosotros, para ubicarnos en el tema de cada perícopa. Sí, Por- Guillermo, te por- agradezco mucho la buena memoria. Y miren, acá les muestro en pantalla, ese es el texto de la Biblia que hace mención Guillermo. Del montón de traducciones que hay, ese es el que me gusta más. La Biblia, el libro del pueblo de Dios. Me gusta sobre todo por la calidad del castellano que emplean. Es impresionante, no sé, para mí, yo soy un buen lector de toda mi vida y disfruto de un texto bien escrito. Y acá la traducción es impecable. Mejor imposible. La traducción es impecable. El castellano que usan estos traductores, que son el ya fallecidos padre Leborati y padre Truso, argentinos los dos, la traducción es inmejorable. En varios países, no en el Perú, el texto de esta traducción es considerado el oficial para todas las liturgias de la semana y del mes y del año, ¿no? Entonces, las lecturas que se hacen en la misa los domingos, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, sale de esta traducción. En fin, ¿no? Son detalles, pero yo les digo, y como Guillermo recuerda, yo leo todas las tengo y las comparo, y esta para mí le gana a todas. Es sobre todo por la calidad del castellano, fluido, lindo, como hablamos. No es vosotros sois los llamados, iréis a tal, no habla así, pues, ¿no? Como si, por ejemplo, una traducción de la Biblia en España, por ejemplo. Pero sí, buena memoria, Guillermo, y gracias por el recordaris. Katy, ¿alguna otra inquietud? No, nadie levanta la mano todavía. Creo que podemos. Augusto había quedado congelado. Hay que dar la palabra, ¿no? Augusto iba a dar la respuesta. No, Augusto, no hay nada más que decir, no, continúen. No. gracias, Sí, no, Augusto. Augusto, y disculpa, Augusto, pero yo te conozco ya, o sea, si te dábamos la palabra inicialmente, ya no ibas a poner en jaque a nadie. Y mi intención era hackearlos, pues, o sea, hermanitos, a ver moscas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si no es bien fácil, pasamos bien piola. Como les digo siempre y caigo cargoso, pero no, yo tengo mi curso de Biblia semanalmente. Como dicen en algunas iglesias evangélicas, yo asisto a la escuela bíblica, ¿no? Que no le llamamos así nosotros, pero podría ser, podría ser. Y entonces eso como que te da cierta tranquilidad, ¿no? O sea, yo estoy cobijado. Yo pertenezco a un grupo de estudio de la Biblia y eso me da una sombra. Estoy cerca del pozo de agua, estoy tranquilo. Otros son los que están peregrinando en el desierto. Pero yo no, yo estoy bajo un árbol frondoso, con agua abundante y fresca. Cuidado, esa sensación es peligrosa, ¿no? Esa sensación es peligrosa porque es un poco lo que vimos la vez pasada de cuando Pedro en la transfiguración le dice al Señor, Señor, qué bien se está aquí. Déjame instalar 3 carpas. Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y Jesús le da su cachetada al toque, ¿no? Y aguanta, Pedrito, tenemos que seguir trabajando. O sea, el camino no ha terminado, ¿no? Entonces, yo lo comparo con esto, porque el hecho de que estemos en una reunión semanal de estudio de la Biblia es buenísimo, espero que sea buenísimo, pero no debe darnos una sensación de falsa seguridad, ¿no? El trabajo hay que hacerlo. Bueno, continuamos, miren, se pasa el tiempo. Tenemos ante nuestros ojos el contenido del Evangelio, del capítulo 26 del Evangelio según Mateo, y como les recordaba, falta después de este el 27 y el 28, que es cortito, y se acabó el Evangelio según Mateo. Y estaremos listos para hacer un buen análisis de cierre
y empezar con el lindo Evangelio según Lucas. Bueno, nos quedamos aquí y por lo que viene, como adelantó Katia en la presentación, estamos ya en la etapa final de la vida terrena de Jesús. Estamos con Jesús en Jerusalén, sus últimos días. Sus últimos días, repito, de vida terrena. Porque en otro sentido Jesús vive hasta hoy y vive para siempre. Habíamos nos quedado acá. Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Y leímos este pedacito. Como recuerdan, el tema suscitó bastante diálogo, cosa que en particular me encantó, ¿no? Porque es lo que yo quisiera siempre, que todos participen. Y aquí se configuraron varias hipótesis, porque el análisis más simplista es quedarnos con la idea de un Judas traidor que por 30 monedas, pero si de verdad lo tomamos con más profundidad, entendiendo nosotros, mujeres y hombres maduros, que estamos viviendo la vida intensamente, es que tú traicionas a alguien tan burdamente por 30 monedas. ¿Qué calidad de persona era este Judas? De verdad un vil de los peores, ¿no? Por 30 monedas traicionar a Jesús. Entonces, el tema dio para una reflexión y varias hipótesis que se presentaron sobre qué habría detrás que motivase a Judas a traicionar a Jesús. Y salieron varias ideas que felizmente han quedado grabadas y están en el final del video del martes pasado. No sé si sobre esto alguien quisiera añadir algo o si continuamos nomás. Yo solamente quiero reforzar una idea, y es que las hipótesis que se presentaron son solo eso, hipótesis. Ninguna está probada. Entonces, son producto de el cerebro que cada uno tiene como regalo del Señor. Cada uno lo usa. Y está mal, no está mal. Es herejía, no es herejía. No estamos hablando de ninguna barbaridad. Pero solamente ser un poquito más justos con Judas y no ponerlo como un personaje tan vil. Alguna motivación que no comprendemos porque nadie está en el corazón ni en la cabeza de Judas, algo lo impulsó. Fue algo planeado, fue un momento de impulso, en fin. Manuel Pablo, Pati está levantando la mano. Adelante, Pati. Activa tu micro. Ahora. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Justo lo que tú estabas, lo que nos habíamos quedado la última vez, ¿no? Que él impulsó a Judas, ¿no? Bueno, acabo de recordar, ahora que has estado hablando, y yo había escuchado que también, no sé si está el Evangelio de Judas, pero algo había escuchado que del pensamiento de ese grupo gnóstico, ¿no? Que decía que Judas había hecho eso más que nada porque de alguna manera lo liberaba, o sea, el espíritu, como decir, el pensamiento gnóstico era algo así que, digamos, el espíritu estaba, como decir, dentro de la parte humana que tiene, ¿no? Y de que él había sido escogido justamente para algo así como liberarlo, ¿no? Y pueda salir ese espíritu que era realmente la divinidad, ¿no? O sea, su divinidad de Jesús, más no su cuerpo, y él estaba como encerrado. No sé si tú, de hecho que debes haber escuchado, Manuel, podríamos explicarlo No, es que no sé esa cuál es. línea, pero de repente nos estamos saliendo Nos mucho. salimos porque, Discúlpame nomás, sí, yo había claro, escuchado, sí, nada sí, más no, es quería que hacer eso. vale, Pati, gracias, pero es una hipótesis más, como las otras que se comentaron el martes pasado.
Y por eso quiero reforzar la idea, ¿no? Pero dos cosas les pido. Uno, no caigamos en el simplismo de pensar como Judas, este vil que por 30 monedas, no. Pero lo otro es que cualquier otra posición son hipótesis, que una tiene razón sobre la otra, que una es verdadera, que la iglesia avala una y no otra, falso, ¿no? No. Queda todavía para la especulación y será para el fin de los tiempos. O sea, ¿qué había en el cerebro y qué había en el corazón de Judas Iscariote? Ahí queda la pregunta. A ver, entonces avanzamos. Y prepararon la Pascua. Mateo 26, versículo 17. ¿Quién desea leer? El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Gracias, Guillermo. A ver, rapidito, no se trata de hacer mucho rollo, pero para entender cada línea y saborearla, ¿no? El primer día de los ácimos. A ver, ¿quién me dice algo sobre esto? El primer día de los ácimos. ¿Los panes ácimos se refiere? Claro. ¿Y son qué cosa, Guillermo? ¿Te acuerdas? ¿Los panes ácimos? El pan sin levadura. Exacto. Sí, claro. Es un pan sin levadura. Ese pan chatito como el pan chapla de Ayacucho, que no infla, ¿no? Y entonces, ¿y por qué se usa para la celebración de la Pascua el pan ácimo? Yo recuerdo en el seminario, cuando estuve, el sacerdote que diariamente oficiaba la misa para nosotros los mayores, alguna vez consagraba panes ácimos en vez de hostias. Y comulgaba él y comulgábamos nosotros con pan ácimo. Claro, pero el motivo es bien Eh, sencillo. Era renovar el mandato de Jesús, ¿no? Cuando él instituye la Eucaristía, la instituye con un pan, y con un pan ácimo seguramente en la última cena. Pero es de mucho más atrás, Guillermo. O sea, sí, la costumbre, porque la Pascua no es instituida por Jesús. Desde Jesús luego. celebra la Pascua judía. Y los judíos usaban el pan ácimo en la fiesta de Pascua, especialmente por una razón que no sé si a Augusto le damos la palabra. Augusto, activa tu micrófono. Claro, se refiere hace referencia a cuando los judíos son liberados por Dios de la esclavitud de los egipcios. Y ahí comieron los panes que les había mandado comer panes sin levadura, ¿no? Era una de las cosas que hicieron desde ahí, hierbas amargas también, bueno, varios componentes. La Pascua judía es un elemento bien interesante que comprende 4 copas. Hay un autor estadounidense que se llama Dr. Scott Hahn, que ha hecho un análisis de las 4 copas y cómo su relación con los evangelios, bien, muy interesante. A ver, perfecto. Bien, Augusto, buen aporte. Pero Manuel, falta un poquito más, porque Giovanna está, el pan ácimo no es por instrucción de Dios. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Giovanna estaba levantando la mano. Adelante. Adelante, Giovanna. Una cosa que recuerdo es porque también estaban apurados, tenían que comer rápido, entonces Eso, era un pan rápido y así chatito, ¿no? Con una cosa eso, no tan... Giovanna. Y ahí completas la idea que había anunciado nuestro hermano. Entonces, el tema es que, ¿por qué no le ponen levadura a esa masa? Porque están saliendo de Egipto apurados. Prácticamente le dicen, oye, no te pongas pijama, esta noche acuéstate con la ropa que tienes puesta, porque yo te voy a avisar cuando sales caminando
y con las mismas, ¿no? Que me voy a dar un duchazo, que me voy a poner mi pantalón de campo. No, acá vamos a salir a la rápida. Y entonces no tienen tiempo de fermentar la masa. Y por eso es que el pan ácimo y las hierbas amargas, porque no tienen tiempo de hacer una mejor preparación. Y entonces esto queda marcado como parte de la Pascua y se celebra todos los años no desde Jesús, desde Moisés, desde la salida de los israelitas de Egipto, ¿no? Miren, o sea, un detallito, les digo ahí así detallitos, pero como yo digo, dar toda la información junta puede atorar, puede empachar, pero así de a pocos es más digerible, ¿no? Entonces, gracias Augusto, gracias Giovanna. El primer día de los ácimos, inmediatamente pensamos en la preparación de la Pascua y los discípulos dicen, ¿dónde quieres que preparemos la comida pascual? Y Jesús le da indicación. Y ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. En este evangelio no dan más detalle, pero por ahí vamos a encontrar en otro evangelio un poco más de detalle y solamente lo anuncio, ¿no? Pero lo que vamos a saber al final es que esa casa donde se celebra la Pascua es el segundo piso de una tal María de Jerusalén, que no es ni la Virgen María, ni María Magdalena, ni María, la hermana de Marta y de Lázaro, es otra María, ¿no? La María mamá de de Jesús. Jerusalén. Y esta María de Jerusalén, les digo, todo hace indicar, por tremendos estudios, que viene a ser madre de un muchachito que es Juan Marcos, quien se convertiría luego en el evangelista Marcos. Y es prima hermana de Bernabé, el tremendo apóstol que va con Pablo en el primer viaje misionero de Pablo. Miren, o sea, al final decimos qué pequeño es el mundo, ¿no? Pero, ¿de dónde sale Marcos tan cercano a la causa de Jesús? Es hijo de esta devota y pía María, en cuya casa se celebra la última cena. Miren, todo se relaciona. Bueno, pero esto todavía no está acá. Cuando lo veamos, recuérdenlo, ¿no? En otro de los evangelios. ¿Sí, Katia, alguien quiere participar? No, no hay nadie levantando la mano, no, tampoco me han escrito en el chat. Ya, a ver, entonces, uno de ustedes me va a entregar. Esas son palabras de Jesús en la mesa de la última cena. Silvia Stita. Sí, voy a leer. Sí, adelante. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Gracias, Silvia. Un texto que conocemos mucho, ¿no? Si quieren destacar algo, bienvenidos, ¿no? ¿Puedo compartir una exégesis que está en la Biblia? ¿Se puedo? Me llamó Claro. mucho la atención, no había reparado en eso. Dice, hay una diferencia sutil en el modo en el que los discípulos se dirigen a Jesús. Todos, menos Judas, le llaman Señor y reconocen así su autoridad y su poder. Judas, sin embargo, le llama Rabí, maestro, un apelativo que utilizan los adversarios de Jesús y que tiene para Mateo un significado negativo. Ahí es cuando, y menciona
Mateo 23:7, que vimos la vez pasada cuando Jesús le dice, ¿les gusta que le llamen maestro? Cuando, ¿no? Claro. Hablaba de eso. Dice, Judas habla como los enemigos de Jesús porque no ha comprendido que Él es el Señor. No había reparado en el Señor y Maestro. Ujú. Valioso comentario, ¿no? Para tener en cuenta, muy interesante. Y lo otro aquí, resaltar cómo Jesús habla de él mismo y dice, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Miren, el Hijo del Hombre. Qué gustarle a Jesús llamarse él mismo el Hijo del Hombre. Y ya lo hemos visto, el término aparece, Jesús lo toma prestadito, pero lo hace suyo, del profeta Ezequiel y del profeta Daniel. Ambos usan el término Hijo del Hombre, ¿no? Es bien interesante y podríamos tener una sesión entera, si lo pusiéramos de acuerdo, para investigar qué es Hijo del Hombre, qué alcance tiene, qué significa. Es interesantísimo. Bueno, Podría ser un martes, sí, más adelante, claro, ¿no? como Claro. acabando Mateo un breakcito ahí para Lucas o no. Mm, O puede no ser. vamos a entender mucho. Claro, la cosa es que nos distraen, ¿no? Pero es para que lo investiguen, es bien bonito. Tampoco voy a encontrar ningún misterio, ¿eh? Solamente que el concepto es bien interesante desde que aparece en el profeta Ezequiel primero y en el profeta Daniel después. Ahora, un comentario más, miren, a propósito de las hipótesis, ninguna probada, sobre por qué Jesús es traicionado por Judas, qué mueve a Judas, qué motiva a Judas. Y miren acá, en la parte final de esa perícopa dice que esto está escrito, que el Hijo del Hombre va a ser traicionado. Entonces, una hipótesis también parecida y relacionada con lo que se comentó es que Judas está simplemente cumpliendo un rol. No, alguien tiene que traicionar a Jesús y ya le tocó a Judas, ¿no? Porque si está escrito y si nadie lo traiciona, entonces no funciona. En fin, les digo, son hipótesis que ustedes pueden escribir en una hojita y por lo van a tener como 5. Y ahí se van a romper el cerebro y nunca van a llegar a nada, pero no pasa nada. No hacemos mal en pensar. Augusto está levantando la mano. Adelante, Augusto. Sí, pero quizás esa hipótesis de pensar que es el rol que debía tomar Judas, no, quizás esa es una hipótesis un poco incorrecta en el sentido de que Dios, si bien conoce el futuro y puede estar escrito qué va a pasar, no significa que Él fuerza al hombre o, digamos, predestina al hombre para que haga algo, sino que por lo que conoce el futuro, Él ya ha tomado el momento exacto en el que él debía de encarnarse para que para que alguien lo traicione en ese momento, porque justamente tenía que pasar ahí. O sea, pudo ser, si no hubiera sido Judas, de repente hubiera sido otra persona 40 años después, hubiera encarnado en ese momento, ¿no? O sea, Dios conoce el futuro y por eso sabe cuándo es el momento preciso para hacer las cosas, ¿no? Pero eso Jesús siempre habla de todavía no ha llegado mi hora, ¿no? En Claro. cuanto, ¿qué te parece, Manuel? Como cultura general, quizás un pequeño resumen de la Pascua judía. No sé si para, de la Pascua judía en el primer siglo, ¿no? Que era donde la que celebraba Jesús, ¿no? Quizás Claro. Esto, ¿sabes qué vale la pena hacerlo? Cuando estudiamos el libro de Levítico, ahí, ya. ahí nos banqueteamos, porque el libro de Levítico es el libro de los ritos, es el libro del culto del pueblo de Israel. Y ahí podemos hablar del sacerdote, de la ropa que usa el sacerdote, de la ceremonia, del tipo de sacrificios.
de la Pascua, en fin, de las fiestas. Hay un montón de temas ahí. Podría ser una sesión entera, ¿no? Que sería en relación con el culto de Israel. ¿Cómo celebra el pueblo de Israel a su Dios, a Yahvé? ¿No? Es un temaza. Y quizá ahí podría estar inserto como tema principal esto de la Pascua. Miren, tenemos para ir apuntando y van saliendo temas y temas, ¿no? Ahora, otra cosita. Y también yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Augusto, pero cuidado que nadie se me confunda, ¿no? Yo a lo que más miedo le tengo es a la confusión. Porque la confusión le abre la puerta al diablo, de verdad. Entonces, que hay un plan de Dios, ¿quién lo puede negar? Que hay un plan de salvación, que a eso se refiere el plan de Dios, tampoco nadie lo puede negar. Entonces, eso es cierto, pero no es cierto que la vida de cada uno de nosotros esté escrita. Porque si fuera eso, entonces, ¿dónde queda nuestra libertad, nuestro libre albedrío? ¿No? Entonces, tu vida y mi vida, hermanos, no están escritas. Pero lo que hay es un plan de salvación. Entonces, yo les digo, hagamos el esfuerzo y seamos capaces de aceptar estas dos cosas a la vez. Y no se confundan, ¿no? El hecho de que haya un plan de Dios, que haya un plan de salvación, no significa que todo esté escrito para cada uno. Porque si no, qué fácil. Señor, he pecado porque tú escribiste en mi vida que iba a pecar. Señor, yo soy un pecador porque en mi vida está escrito que voy a ser un pecador. No, hermanitos, así no es, ¿no? Entonces, hay un plan de salvación, pero por otro lado, el Señor nos hizo libres. Es un valor fundamental del ser humano y un valor fundamental del cristiano. La libertad, ¿no? Guillermo pide la palabra. A ver, Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, definitivamente, como dice, la predestinación no existe, porque, como escuché una vez en Cursillo de Cristiandad, Dios nos ha hecho en serio, no en serie. Entonces, cada persona es única e irrepetible. Por lo tanto, también es cierto que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero nos ha hecho libres. Y una vez escuché a un sacerdote decir que nosotros en el ejercicio de nuestra libertad de hijos de Dios, hacemos que se cumpla la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Parece un juego de palabras o puede parecer contradicción, pero es así, porque es precisamente la libertad la que nos hace optar por una cosa o por otra. Por ejemplo, un caso concreto. El año 1996, sí, el 96, no sé si recordarán que un avión de FOSE se cayó antes del aeropuerto de Arequipa Sí, claro. y murieron toda la tripulación y los pasajeros. Un pasajero de ese vuelo que debía tomar el avión en uso de su libertad, se demoró en unas gestiones y llegó tarde al aeropuerto. Le dijeron que el vuelo estaba cerrado en el counter, pero insistió, lo dejaron pasar. Y a la carrera llegó hasta la sala de embarque, pero el comandante del avión ya había ordenado que se cierre la puerta porque ya iban a iniciar el decolaje. Y ese hombre con ese ejercicio de su libertad salvó su vida. ¿Qué pasaba si él no se hubiera demorado en las gestiones que hizo previamente, pensando que el tiempo le iba a alcanzar y le hubiera alcanzado y se embarcaba? Ahí es un hecho de la vida real que nos demuestra que no hay predestinación y que la libertad, que es el atributo más grande que Dios le ha dado al hombre, es la que finalmente decide
lo que el hombre finalmente hace. Gracias, Guillermo, excelente. Excelente comentario. Yo solamente alcanzo a esto una frase de Pablo en su maravillosa carta a los Gálatas, cuando Pablo nos dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Otra vez, como dice Guillermo, parece un juego de palabras, pero tiene un tremendo significado, ¿no? La libertad del cristiano. Oh, excelente. Entonces, a ver, sí, Jorge. Activa tu micro, Jorge. Adelante. Sí, buenas noches, hermanitos. Bien, concuerdo, ¿no?, con lo que acaban de decir, hermanos, pero yo creo que esa libertad que el Señor nos da es para mejorar nosotros mismos. Si bien es cierto, el hermano dice que no debemos ser irrepetibles, yo creo que sí, debemos seguir a las personas ya preparadas, en otras palabras, a los mejores, aprender de ellos y, ¿por qué no, superarlos? Yo creo que esa es la libertad que Dios nos da para crecer, ser mejor y superarnos cada día. Gracias, hermano. Gracias, Jorge. Sí, y yo creo que en lo que tú dices estamos todos de acuerdo. Creo que no se contradice con la opinión anterior. Creo que se suma, ¿no? A ver, avanzamos. Y miren, hemos llegado al momento de la última cena, donde Jesús establece, instaura la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Quién desea leer? Federico, ¿Puedo leerlo? a ver, adelante. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gracias, Pati. Miren esas palabras de Jesús, que recordamos cada día, en cada misa, en todas partes del mundo. Son palabras de Jesús en el Evangelio según Mateo. Y son palabras de Jesús también en una de las cartas de Pablo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después con la copa, beban todos de ella porque esta es mi sangre. ¿No? La sangre de la alianza, decimos nosotros, nueva y eterna, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Es un momento sagrado en la ceremonia de la misa. ¿Estaríamos de acuerdo, hermanos, en que ese es el momento central de la misa? Completamente. A ver, ¿sí? ¿Alguien más? Jorge, activa tu micro, por favor. No, sí estoy de acuerdo, ahí está el dedito arriba. Cristo se hace presente en ese momento. Ya, claro. Cari. Es una pregunta con doble, ¿eh? Porque les voy a decir sí, pero no. A ver, por eso, a ver. Karin está levantando la mano. Tengo una pregunta. En esta parte, porque dice, sangre de la alianza que se derrama por muchos. ¿Por qué dicen por muchos y no por todos? Claro, está diciendo lo mismo. Yo no me haría problema por eso, ¿no? Es que muchos no es todos, es solamente muchos. Pero ¿y quién no acepta a Jesús? ¿Quién niega a Jesús? ¿Y quién lo niega en su corazón? Hace que no sea para todos, ¿no?
Recuerda siempre eso que hemos explicado varias veces. Y está en Marcos y está en Mateo. El Señor perdona todo, pero hay un pecado que el Señor no perdona. Y ya hemos dicho, es aquel de quien no abre su corazón al Señor. Después todo lo perdona. Y si yo he cerrado mi corazón, a mí me derrama esta sangre. No, yo me cerré. Yo me negué. Puede ser eso, Karin. Manuel Pablo. Un ratito, Guillermo. Allá se estaba levantando la mano, luego Jorge y luego Guillermo. Sí, en ese orden para tener, mantener. Manuel, tal vez una pregunta tonta, pero acá dice Jesús tomó el pan, ¿por qué ahora hacen con la hostia? Y no, digamos, con el pan ácimo que también, ¿o no? Pero que, claro, ya sé, mira, ¿qué cosa es el pan ácimo? ¿Cómo lo representamos ahora? La hostia. La hostia es una excelente representación del mismo pan ácimo, ¿no? Es esa masa tan finita, no es un bizcocho, no es un emparedado, no es una galleta, ¿no? O sea, a mí me parece personalmente, no sé qué piensan, pero ese pan ácimo está maravillosamente representado en la hostia. Además, permite la comunión masiva y como estandarizada, ¿no? Se prepara con anticipación, es fácil de llevar, se consagra toda junta y luego se comparte, ¿no? Cada uno la come y es comer el cuerpo de Cristo. Entonces es una representación genial, me parece. Pero no es diferente, ¿no? Okay. La hostia y el pan ácimo, para nada es diferente. Gracias, Ayase. Jorge, puedes activar tu micro. Sí, hermano, vemos aquí, pues, ¿no? Quizás el cambio que nuestro Señor Jesucristo presenta, ya que ahí nos dice que beban todos de ella, se refiere a su sangre. Tengamos presente, pues, que en el Antiguo Testamento estaba prohibido, ¿no? Beber sangre. Eso es por una parte, y por la otra, pues que uno cuando recibe la Eucaristía, ¿no? Recibe, se renueva con los dones y carismas que nos brinda el Espíritu Santo. Si bien es cierto, lo recibimos en el bautismo cuando somos niños, pero ya cuando pasamos a una parte madura de adultos, ya los vamos perdiendo debido a nuestros caprichos, digamos, nuestras insolencias, nuestras malcriadeces, que nos creemos autosuficientes y dejamos de practicar estas gracias que el Señor nos regaló, ¿no? En el bautismo. Pero a través de la Eucaristía nos renovamos nuevamente con esos dones. Es tan maravilloso, ¿no? Y cada uno de nosotros que frecuentamos, pues, en misa y realizamos, ¿no? Recibimos la Eucaristía, la hostia, vemos pues cómo esos regalos de Dios vuelven a renacer en nosotros, ¿no? Y es muy hermoso. Eso quería comentarles nada más, hermanito. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Guillermo y luego Augusto, ¿sí? Y gracias, Katia. Yo lo que quería decir con relación a la pregunta de por qué muchos y no todos, es lo mismo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Muchos son los llamados y solo algunos o pocos los escogidos. Pero no es que nos escojan, sino que uno mismo se escoge, uno mismo se elige seguir. Es la respuesta personal a la invitación del Señor Jesús. Eso con relación al tema de muchos y pocos, ¿no? Y respecto a la Eucaristía, en la última cena estaban comiendo la Pascua judía, y la Pascua judía era una comida, pues era un cordero cocido, que se supone que lo acompañaban con otras cosas, ¿no? Incluso había pan de todas maneras, porque cuando le preguntan en otro evangelista,
al Señor Jesús, ¿quién era el que lo iba a traicionar? Le dice: el que moja conmigo de la misma fuente el pan, ¿no? No es este evangelio de Mateo, sino es otro. Entonces, quiere decir que cuando instituye la Eucaristía, dice: coman este pan, y se refiere a la comida que él estaba ofreciendo. Y beban de esta copa porque es mi sangre. Entonces, lo que el sacerdote consagra, para lo cual está ordenado previamente en la en la misa, es la conmemoración de la última cena. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero como no se puede comer la carne física de Jesús, ni beber su sangre, porque eso es imposible, se representa con el pan ácimo, con la hostia que usamos desde que yo era niño. Hice mi primera comunión, recuerdo la hostia, y eso lo ha modificado la iglesia por razones prácticas, porque imagínense cómo tendrían que hacer en las parroquias para preparar pan ácimo si no saben cuánta gente va a comulgar. Nunca se sabe eso. Entonces, lo más práctico es la hostia, que se consagra y se da a todos los que se acercan a comulgar, y lo que queda, porque no hay más gente que comulgue en esa misa, se guarda en el sagrario. Y la sangre, solamente el vino representa la sangre, es una representación de la sangre de Cristo. Pero por las palabras del sacerdote, la fórmula consagratoria es verdaderamente la sangre, así como la hostia es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Eso dice nuestra fe, y así tenemos que creer y así tenemos que vivir firmes y firmes creyentes de que eso es así. Gracias. Gracias, Guillermo. Bien claro. Augusto y luego Patti, ¿sí? Augusto, activa tu micro, por favor. Sí, sobre la preparación del pan ácimo, yo creo que, como dice Manuel, es lo más cercano es la hostia. Porque ¿qué es el pan ácimo? Es agua, harina y un poquito de aceite. Es bastante simple. Y la hostia es agua y harina. Y es prácticamente muy similar. Ahora, los hermanos ortodoxos, si le pones de levadura, y ellos tienen otro tipo de consideración, ¿no? Pero creo que como católicos tenemos lo más parecido al original. Y en cuanto a la parte más importante de la misa, ciertamente el momento de la consagración muy importante, cuando el sacerdote dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ese es el momento en que se genera la transubstanciación. Y luego, pero luego, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y parte el cuerpo de Cristo en el aire, es cuando es prácticamente está representando la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces ese es el momento también más importante, porque prácticamente es el sacrificio, porque la misa es un sacrificio, el sacrificio de Cristo en el Calvario por la remisión de nuestros pecados. Patti, pues. Gracias, sí. Por favor. Sí, leyendo estos versículos de la Biblia me hace pensar cómo se habrían puesto los apóstoles de asombrados, porque la Pascua para ellos era tan sagrada y tenían toda una fórmula, ¿no? Y ver que Jesús cambió, y ya, digamos, ese rito que anualmente lo hacían de una forma, fue cambiado por Jesús, ¿no? Ya no se refería bueno, a lo que ellos hacen rememoranza siempre del Éxodo, ¿no? En su Pascua, sino ya él se ofrece, no ofrece su propio cuerpo, o sea, él es el Cordero Pascual. Entonces yo me pongo a pensar qué habrían pensado, ¿no? En ese momento los apóstoles, a ver ese cambio. Claro, Era mi comentario. sorpresa como siempre, ¿no? Siempre Jesús los sorprende. A ver, entonces estamos en esto. ¿Es el momento más importante de la misa? Y yo les digo sí, pero no. A ver, ¿por qué podría haber un no? ¿Qué pasa un instante antes de esto? En la misa. Un instante antes, segundos antes,
del que el sacerdote recuerda las palabras de Jesús y diga, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, este es mi sangre, un instante antes, El sacerdote invoca al Espíritu Santo. ya, Y con las manos sobre La copa, el el pan y el cáliz, sobre el pan y el vino, y invoca al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, que es Dios, transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre. Luego, inmediatamente, de manera casi imperceptible, es que ese pan y ese vino transformados en cuerpo y sangre de Cristo son presentados y elevados. Y el sacerdote presenta el cuerpo de Cristo y presenta la sangre de Cristo a la asamblea, ¿ok? Pero el instante previo es sagrado. Miren, y yo lo digo con doble también. ¿Por qué? Porque yo veo en misa mucha gente, porque de verdad que da pena lo mal acostumbrados que estamos para participar en la liturgia, ¿no? Pero un día podemos conversar una hora entera sobre todos los vicios que cometemos. Pero en particular acá, ¿no? Yo veo, la gente está parada. Y cuando el sacerdote dice, tome, como se hizo en la última cena, el Señor tomando el cáliz, pronunció y dijo, tomen y coman. Ahí la gran mayoría se hinca de rodillas, cuando tenían que haberse arrodillado unos segundos antes, desde la consagración misma. Bien, si nosotros tuviéramos ojos de otra dimensión, nosotros lo que veríamos sobre el altar, en el momento previo a las palabras que recuerdan la última cena, en el momento previo, cuando el sacerdote con sus manos hacia el cáliz y hacia el copón, ¿no? En ese momento, si nosotros viéramos, les digo, en una N dimensión, nosotros veríamos al Espíritu Santo bajando del cielo y transformando en ese momento ese pan y ese vino en cuerpo y sangre. Ese es el momento solemne y sagrado. Una vez que eso ha sucedido, en unos segundos, entonces el sacerdote recuerda las palabras de Jesús en la última cena y levanta, ¿no?, el pan y el vino convertidos en cuerpo y sangre de Cristo. Pero ese segundo anterior de la consagración, que es parte de todo, ¿no? Pero digamos, ese momento es el más sagrado. Y repito lo que yo veo y ustedes fíjense. No sé, yo soy bien mirón, pero cuando vayan a misa, fíjense en qué momento se arrodilla la gran mayoría de los fieles, ¿no? Y se arrodillan tarde. Tendrían que haber estado hincados de rodillas en señal del máximo respeto cuando el Espíritu Santo está produciendo lo que bien dicen la transustanciación, ¿no? El cuerpo y la sangre a partir de pan y vino. Miren, una reflexión. Ahora, otra rapidito. No, nada es rápido, pero digo yo, esto del pan y el vino, ¿de dónde viene? O sea, ¿es una creación de Jesús? ¿Es una creación de Jesús hablar de que se celebra con pan y vino? ¿O hay algún antecedente más viejito? La Pascua judía. La Pascua judía, ya. ¿Y hay algún antecedente más viejito todavía? Abraham con Melquisedec. Exactamente, Melquisedec. Miren, ¿cuánto antes que la Pascua judía? La Pascua judía se celebra a partir del Éxodo. Estamos hablando del año, perdón, no hablemos de año, ¿no? De siglo. Estamos hablando del siglo XII antes de Cristo. Más o menos, por ahí. Tibio.
Si ahí ves Moisés vivió en el siglo XII, creo que nadie va a discutir contigo, ¿no? Ahora, si quiere decir el día, el mes y el año, ya es diferente, pero en ese periodo de tiempo. Ahora, Moisés celebra la primera Pascua en el siglo XII, antes de Cristo. Pero lo que Katia nos recuerda que es Melquisedec, ¿cuándo ocurre? Si Moisés es del siglo XII, Melquisedec es con Abraham, entonces por Abraham sacamos su fecha, su siglo, digamos, ¿no? Porque con fechas no se puede, sería un juego muy tonto. Pero el siglo de Abraham, ¿cuál es? Siglo XX antes de Cristo. Claro, siglo XIX antes de Cristo, pero por ahí, no es tan mal, Augusto, ¿no? Siglo XIX antes de Cristo. Entonces, Abraham, ¿recuerdan la escena? Ha ido a guerrear para liberar a su sobrino Lot. Tiene éxito, triunfa en la pequeña guerra, libera a Lot y cuando regresa, se le presenta en el camino Melquisedec. En la Biblia lo presenta como sacerdote de Salem. Es un personaje misterioso realmente, porque ni es anunciado antes ni se habla nada de él después. Aparece en el camino de Moisés y Melquisedec bendice a Moisés y le ofrece pan y vino. Miren, primera aparición del pan y Perdón, vino en la ¿bendice Biblia. a Abraham o a Moisés? Perdón, no, estoy hablando de Abraham. Abraham. Me he equivocado. Bendice a Abraham con pan y vino, siglo XIX antes de Cristo. Y es la primera aparición y por todo el realce del pan y el vino en la ofrenda, ¿no? Y luego, a partir de esto, en ese breve relato, el libro del Génesis nos dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. O sea, aparece la figura del pan y el vino en la ofrenda y aparece el diezmo. Interesantísimo es. Y eso casi 2000 años antes de Jesús. Entonces lo menciono nada más porque eso, digamos, no pasa nada. Pero para nuestra cultura bíblica, ¿no? El cuerpo y la sangre, a partir del pan y el vino, le echamos para atrás y le buscamos orígenes y miren qué tan lejos llegamos, ¿no? A Abraham, el padre de la fe. A Abraham, con quien todo comenzó. Con Abraham todo inició. Con Abraham se inicia la historia de la salvación. Antes que eso, se considera prehistoria, ¿no? Adán, Eva, Caín y Abel, Noé, el diluvio, la Torre de Babel, todo eso es prehistoria. Pero la historia comienza con Abraham. La revelación comienza con Abraham. Y Abraham tiene este encuentro con el sacerdote Melquisedec, del cual en la Biblia no se va a volver a hablar. Hasta el Nuevo Testamento hay un libro especialmente, me encanta, que se llama La Carta a los Hebreos. Y la Carta a los Hebreos, qué lindo toca el tema de Melquisedec. Y compara a Jesús con Melquisedec. En fin, es otro tema, pero es bellísimo. Lindísimo, ¿no? Bueno, pero miren, cosas alrededor de esta pequeña perícopa. Pero finalmente todos son palabras. Lo principal, hermanos, es el hecho mismo de la Eucaristía, ¿no? Nosotros en cada oportunidad que tenemos de comulgar, comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es el misterio más grande de nuestra fe. Nunca por nunca debemos hacerlo
por rutina. Nunca. Tenemos que ser atentos, conscientes, absolutamente conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? En ese momento, tú y Jesús se hacen uno solo. Es un momento mágico, hermosísimo de un cristiano, ¿no? Vamos con ese momento, ¿no? Cool, qué bonito. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Bueno, Pablo, yo solamente quería decir que la Santa Misa, o la celebración de la Eucaristía, como también se le llama, es la invitación de nuestro Padre Dios a su mesa para compartir con Él la cena eucarística. Entonces, como tú dices, debemos asistir con atención y con interés. Tratar de no distraernos a veces un pensamiento u otro por la situación que cada uno vive, puede distraerlo, pero debemos poner todo el esfuerzo necesario para participar con toda nuestra mente en lo que está celebrando, en lo que se está celebrando, ¿no? Y la misa tiene dos grandes partes, la liturgia de la palabra, que es la primera parte, y la liturgia de la Eucaristía, que es la segunda parte. Quería resaltar eso nada más. Bien, bien, gracias, Guillermo. Manuel Pablo. Y una cosita más, miren, cuando hablamos, no sé si todos tienen claro, este énfasis en cuerpo y sangre. ¿Por qué? ¿Por qué cuerpo y sangre? ¿No sería suficiente decir cuerpo? La alianza se sellaba con sangre, siempre se lo hemos visto. ¿Pero por qué? ¿Cómo entendemos como judíos la sangre? Eso rojito que corre. El judío dice que en la sangre está el alma de uno, del Más ser que humano. eso. No, La vida puede la representar. vida. Nunca olviden esto, hermanos. O sea, en la mirada judía, en la cosmovisión judía, la sangre es la vida. Entonces, cuando tú comes el cuerpo y bebes la sangre, a la hora de comer el cuerpo, comes al ser completo. Y luego bebes su vida. ¿No? Ese es el sentido. El sentido de la sangre es ese. Y por eso cuando habla de derramar la sangre, es compartir la vida. Y por eso cuando la hermana preguntaba por qué muchos y no todos, porque hay quienes no quieren recibirla. ¿Y qué haces ahí? ¿No? Miren cuántas cosas, hermanos. Poco a poco vamos a ir viendo. Por eso dice el Señor de la Misericordia, que consumimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y le damos gracias. Claro. Aquí, y nosotros cuando lo recibimos tenemos que ser conscientes de que estamos participando de eso, de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en uno. Y gracias a eso Jesús dice. Y de su vida. Jesús entrega su vida por nosotros y su vida se representa en la sangre. Y gracias a él nos hacemos. Por eso es que somos merecedores del Señor, porque nos están viendo a través de Cristo. Claro. Miren, qué lindísimo, ¿no? Por eso, ser, como dice Katia, ¿no? Conscientes de ese momento del máximo misterio, de la máxima entrega. En cada comunión, Jesús muere por ti, Jesús muere por mí. En cada comunión, Jesús está dando su vida. Y tengamos eso presente. Por eso es que los sacerdotes más sensibles, en el momento de la consagración, lloran. No sé si les han contado. Yo tengo varios amigos sacerdotes, que me han contado, unos más que otros, pero en ese momento la emoción es tan fuerte que ellos lloran. ¿Pero por qué? Porque están conscientes de lo que está pasando. No como uno de nosotros distraído.
Uy, corre, ya toca arrodillarse, ¿no? No, ellos están viviendo de tal manera, con tal claridad, ese momento, están sintiendo el Espíritu de Dios transformando ese pan y ese vino. Ven ahí a Jesús presente, entregando su vida, y se emocionan. Y la emoción en un ser humano, cuando es muy profunda, produce lágrimas. Las lágrimas no son solamente pena. A veces una chica sobre todo, ¿no? Oye, ¿por qué estás llorando? No, de alegría. La felicidad es tan grande. Tu hijo terminó su universidad. Estás en la ceremonia de graduación y se te salen unas lágrimas de emoción, ¿no? No de pena. Hermanos, miren cuánto hay para hablar. De verdad yo me envicio, pero son temas lindos, ¿no? A ver, un poquito más. Démosle un poquito para terminar el capítulo 26, a ver si podemos. Yo quisiera decir algo con respecto a la misa, ¿no? No sé si estará bien, pero hoy en día nosotros vamos a una celebración tan importante en nuestra vida, que ahí vivimos la entrega de Cristo en la cruz, derrama su sangre por nosotros y por nuestra salvación. Y muchas de las personas que van a la misa, no sé si se darán cuenta, no le dan la importancia de vida o sí, o creen que debe ser así, y van vestidas de una manera que no es decorosa, ¿no? Ir a la misa es, debemos de tener tanto respeto que también debemos de ir con una vestimenta adecuada, ¿no? Porque es la celebración y la participación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso quería decirles. Totalmente de acuerdo, Silvia. 100% de acuerdo. A ver, ¿quién puede leer? Aunque todos fallen, yo jamás te fallaré. Esas son palabras de Pedro, ¿no? ¿Alguien desea leer? Yo, Katy. Ok, ella sea adelante. Aunque todos fallen, yo jamás te fallaré. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gracias, Yasé, y miren cuánto se cumple. Miren qué palabras, ¿no? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y luego lo niega. Pero eso lo vamos a ver luego. Uy, no, tenemos mucho. Vamos a dejarlo aquí. Estamos en la hora, entonces mejor. Falta casi nada del capítulo 26, pero acá mejor un comentario. ¿No? Como Pedro está tan seguro de su propia fe. Y como Jesús, ¿no? Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro niega eso. Jamás te negaré. Bueno, eso nos va a dar pie para la siguiente reunión. ¿Por qué? Porque si hemos visto hoy día, miren, comenzando la reunión de hoy, nos detuvimos un rato un poquito largo sobre la traición de Judas. Pero aquí se está anunciando lo que vamos a ver en un poquito de más adelante, que es la traición de Pedro. Y muchos tendemos, no sé si me dan la razón o no, pero muchos tendemos a maximizar la traición de Judas
y a minimizar la traición de Pedro. ¿Pero es justo eso? Judas traiciona al Señor entregándolo. Pedro traiciona al Señor negándolo. ¿Es menos traición? ¿Qué pasa, hermano, si tú niegas a Jesús? Es traicionarlo. Y es algo fuertísimo, ¿no? ¿Por qué podrías negarlo? ¿Porque es el riesgo tu vida? ¿Por una persecución religiosa política? ¿Por el que los amigos te han agarrado de punto en la reunión y tú dices, no, yo no creo en eso? No, cucufato, no, no. Y te pones a hacer bromas tú también. En uno y otro caso, lamentablemente, estamos en la posición de negar a Jesús, como Pedro lo negó. En fin, es un tremendo tema con el que comenzaremos el próximo martes. Yo creo que el próximo martes terminamos el Evangelio según Mateo. Y luego tomaremos una sesión más como un cierre para que no quede ningún cabo suelto. Haremos un ejercicio juntos del paquete del Evangelio según Mateo. A ver, ya lo leímos todo, ahora qué partes tiene, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el sentido? Y que nos quede clarísimo. Y si es posible, sería lindo que hagamos el ejercicio de compararlo con el Evangelio según Marcos, que también ya vimos. Todavía no con Juan, con Lucas y con Juan después, ¿no? Pero ahorita ya estaríamos en condiciones de hacer un análisis comparativo entre Marcos y Mateo. En fin, hay bastante tema en qué profundizar. No quiero exagerar tampoco, pero creo que vale la pena en este momento de estudio. Bueno, hermano, entonces lo dejamos allí. Voy a marcar para que la próxima... A ver, voy a marcar acá. Ahí comenzamos la próxima. Listo, hermanos, entonces, no sé, ¿algunos comentarios finales? ¿Quién desea dar su opinión? Ha estado muy bonita la clase. Y queda mucho todavía, Manuel, la Claro. oración No, Katia, Getsemaní. y en cada tema hay más. Sí. En la misa, por ejemplo, hemos hablado 4 cosas, ¿no? Pero entender la misa, como dijo nuestra hermana, que intervino al final, ¿no? ¿Cuánta gente no entiende la misa y cuánto hay que entender todavía para vivirla más plenamente, ¿no? En la medida en que más la entiendas, mucho mejor participas en ella. Pero muchos católicos no tienen idea de qué sucede en la misa realmente, ¿no? Oh, esa ya me la conozco desde que nací. Repiten lo mismo, se paran, se sientan, se arrodillan. No, pues. La Biblia está en la misa, toda la Biblia. Eso hay que... Sí, sí. Bueno, creo que ya hemos llegado a la última parte de esta noche y queremos darles a ustedes las gracias por siempre perseverar, por estar aquí. Gracias al Señor también por allanar nuestros caminos. Manuel Pablo, ¿podría compartir esta oración con todos ustedes que me parece que se presenta para este momento que hemos vivido hoy día en clase? ¿Te parece? Claro, Katia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ayúdanos a esparcir tu fragancia donde quiera que vayamos. Inunda nuestra alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo nuestro ser hasta tal punto que toda nuestra vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de nosotros y mora en nosotros de tal manera
que todas las almas que entren en contacto con nosotros puedan sentir tu presencia en nuestra alma. Haz que nos miren y ya no nos vean a nosotros, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate con nosotros y entonces comenzaremos a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de nosotros. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de nosotros. Serás tú quien ilumine a los demás a través de nosotros. Permítenos pues alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes nos rodeen. Haz que prediquemos sin predicar, no con palabras, sino con nuestro ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hacemos, por la evidente plenitud del amor que te tiene nuestro corazón. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración que se llama oración para irradiar a Cristo. Me pareció muy bonita, quería compartirla el día de hoy con ustedes. La voy a dejar en el chat para que cada uno, si gusta, pueda también tenerlo y compartirlo si desea.